Acto 2, parte 3. Este episodio es el que se correlaciona con la noche oscura del alma. Es una metáfora recurrente en la literatura, en poemas, en el teatro, en la cual el personaje tiene que pasar por un camino espiritual profundo, solitario y doloroso. Y creo que a mí, como a muchos, todo lo que se desencadenó después del 2020 es una de las cosas que me tocó vivir. Nuestros sueños nunca nos abandonan. Escribir un libro, tener una casa junto al mar, cambiar al mundo. Tardé 20 años en lograr mi gran sueño de vivir en Europa. Y la parte más difícil no fue mudarme, o los papeles, o las despedidas. Lo más difícil fue aceptar que era posible, y animarme a perseguirlo. Bienvenidos a Subite al Avión. Hace 6 años empecé a escuchar podcasts y me dieron la chance de sumar más voces, ideas y recursos a la conversación que tenía conmigo en mi mente. El impacto que tuvieron las frases, conceptos y enseñanzas que fui aprendiendo cambiaron de forma radical mi narrativa interna. Y hoy vengo a compartirlos porque quiero que también suceda para vos. Ya sea con los mini episodios donde te comparto la frase del día, o con los más largos donde abro las puertas a mi historia y a las personas que me inspiran. Espero que encuentres lo que resuena con vos. Tomes lo que te sirva, cuestiones lo que te choca y descartes con seguridad lo que no se alinea con vos. Quiero que te animes al goce de vivir auténticamente libre. Si esto es algo que dispara tu curiosidad, sentate conmigo y charlemos. No soy ninguna experta o gurú o coach que te dirá lo que tenés que hacer. Soy Maga, tu amiga, y este es nuestro lugar seguro donde no nos juzgamos y abrimos la mente, el corazón y las posibilidades. 2019. Un videoclip en el amanecer de las grutas me darían la chance de enamorarme completamente de la fotografía, el filmmaking y sobre todo, del arte de mi mejor amiga. Soñaba con ayudar a compartir la magia de otros a través de mi lente, porque podía con él retratar esencias, miradas y momentos que en el flujo constante de la vida se pueden escapar para el ojo no entrenado. Mas yo lo veía, y estaba por fin capacitada para poder sacar del ordinario, de lo que se esconde entre lo más cotidiano, algo extraordinario. Amor, vida, esencia, pasión. Y no dejé de hacerlo. La primera mitad del año fue un constante tomar oportunidades y desafíos, algunos que estaban muy fuera de mi alcance, que llevaron al límite mi conocimiento y mi talento, y me dieron lecciones duras que solo podía aprender equivocándome una y otra vez, y pude así entender cómo prevenir esas cosas en la oportunidad siguiente. Mientras mi mundo hacia afuera se expandía más y más en la dirección que sentía irrevocablemente como mi camino, mi mundo interno alcanzaba profundidades y develaba sombras que se encontraban ocultas en rincones que ni siquiera sabía existían adentro mío. Terminé de desarmarme por completo. Las lágrimas nunca encontraron tan fácil su camino a mis mejillas. La agonía y los tormentos de una vida entera fluían, pues entendían que era el momento de sanar, pues estaba a salvo. Sus brazos me mantenían a salvo. A pesar del peso kármico, el año se sentía ligero. Mes a mes me paraba más confiada en quién era yo, y con dolor pero con determinación dejaba atrás cosas que ya no rendían servicio a mi transformación. Mi objetivo estaba más cerca que nunca. Era cuestión solamente de ponerlo finalmente en marcha. Mas la vida tenía un par de sorpresas para mí ese año. Había hecho una declaración en el 2017, y un mensaje que no esperaba se encargaría de hacer la realidad. Con mi papá queremos llamarte, escribía mi mejor amiga. Confundida me levanté de la cama y me fui al living. Queremos que vengas un mes a estar con Maru. Luego de haber terminado los exámenes de la carrera, Mariana se había ido de Argentina, y no la había visto desde el verano. Lágrimas, emoción y felicidad completa por reencontrarme con ella, decía que sí, y así empezaron los preparativos. Un mes después de esa llamada, partía rumbo a los Emiratos por segunda vez. Sin querer queriendo, mi promesa de viajar cada año se autocumplía, sin haber tenido necesidad de que yo me lo propusiera esta vez. Mi afirmación del 2017 pesaba fuerte y se hacía carne en mi mundo. Sentí que mi futuro me sonreía. Oportunidades laborales en Medio Oriente, aerolíneas que buscaban sumar gente a sus filas, historias de latinoamericanos que habían dejado todo y encontrado oportunidades en ese remoto lado del mundo, castineras activas tomando talentos de étnicas de todo el globo. Un enorme mecanismo que todo lo que sabía hacer es crecer. Un mundo donde todas mis ideas encontraban evidencia. Lástima el calor, pensaba yo. Mas como de costumbre tomaba nota y se sumaba a la lista de posibilidades. Uno nunca sabe.
En medio de trabajar con nuestras tesis, nuestros sueños de volver a Europa afloraron en nuestras venas. Era hora de reactivar los objetivos y juntas nos pusimos a preparar la lista de requisitos y documentos para la Working Holiday de Mar. Antecedentes penales, cuentas bancarias, fotocopias y fotocopias de pasaporte, seguro médico y lidiar con los consulados. Viví todo el trámite junto a ella y volví a Argentina con la seguridad de que era posible también para nosotros. Noviembre nos encontraba haciendo nuestra propia lista de requisitos, tomando nuestras propias decisiones sobre el destino y poniendo en orden todos nuestros papeles y asuntos personales, financieros y familiares para el gran paso. La mudanza juntos a Dinamarca con la Working Holiday. Miércoles 4 de diciembre. El calor de Buenos Aires que se filtraba por las ventanas del living. 2 computadoras. El buscador en una de las pantallas. Buenos Aires, Copenhague. Vuelo solo de ida. En la otra, la conversación en Worldpakers con la dueña del Bed and Breakfast que nos hospedaría los primeros 2 meses para que durante la espera del trámite de la visa los gastos fueran mínimos. Ella finalmente nos confirma cuándo nos puede recibir. Chequeamos unos días antes de esa fecha los vuelos para poder hacer el trámite en la capital del país. Mi papá del otro lado del teléfono para confirmarle la compra. Y toqué pagar. Era real. En 6 meses me iba a subir al avión. En el 2020 me iba a ir detrás de mi sueño, a retratar paisajes, a contactar agencias de publicidad, a buscar revistas, a buscar pasantías que me permitieran explorar el mundo que veía con mi lente, a respirar viento nórdico por primera vez. Se sintió mentira, se sintió soñado, se sintió absurdo, se sintió delirio, se sintió con toda el ansia y el peso que venía evitando sentir todo ese año. Necesitaba irme. Ya no había nada más. 2020. Enero en Buenos Aires era lo menos insoportable de todo. Una noticia recurrente sobre China poblaba el noticiero y los comentarios vaticinando lo imparable se filtraban en mis oídos y sonaban a gozosa risa de demonio. Mirá que si esto sigue así no se van a poder ir, ¿eh? Yo me voy igual. Sesiones de fotos, filmaciones de reels, entrevistas. Mi vida seguía su curso. Mi carrera seguía su curso. Una entrevista con una potencial clienta, el café de Starbucks de Santa Fe y Julián Álvarez, el ventanal perfecto para People Watch e inspirarnos, y toda la planificación para su material futuro. Mientras ella se iba, yo me repetía, ¿viste? Todo está bien. Yo me voy, la vida sigue. Miraba el horizonte confiada de mis habilidades. Un pitido que intentaba ignorar mantenía firme su frecuencia incesante en el fondo de mi cerebro. Camino al colectivo charlaba con una amiga. Hermana, esto se está yendo al carajo. ¿Sabes cómo soy yo? Mega hipocondríaca. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Tranquila, Laxo, no va a pasar nada. Cruzaba Santa Fe y subía al colectivo. Sentía la ansiedad vibrar bajo mi piel. Auriculares con las voces que guiaban mis sueños a todo lo que daba, me acompañaban del colectivo, al tren, a casa. Repasaba mi día, contaba los días. El 27 de mayo estaba cada vez más cerca. No quedaba nada, mas el mundo se movía más rápido. A la mañana siguiente, el temido anuncio llegó. 2 semanas. 2 semanas se nos pedían de aislamiento. 2 semanas para poder contener la propagación. 2 semanas que me dejaban ya en abril. El Bed and Breakfast cancela la estadía. Debido a la situación no podemos recibir a nadie y dicen que no dejarán ni siquiera entrar a aquellos que cuentan con la visa aprobada. Me senté a esperar. Reprogramé la sesión de fotos que tenía que hacer esa semana y quedamos en ver qué pasaba las 2 semanas. Y los 14 días pasaron. El vuelo cancelado. La oportunidad de pedir devolución o cambiar a puntos. Cambié a puntos. No iba a perder esa plata en el cambio de nuevo a peso argentino. Y todo estaba peor. 2 semanas más. Mitad de abril. Y nada cambiaba. Y Norwegian dejó de hacer el vuelo de Buenos Aires-Londres, por lo que mis puntos, equivalentes a 2 pasajes para cruzar el océano, ya no tendrían la chance de cruzarme. Había que empezar de nuevo. Los siguientes 6 meses fueron eso. Intentar aguantar de a 2 semanas en 2 semanas. Evitar pensar en lo que estaba sucediendo. Entender lados oscuros del mundo que no quería tampoco conocer. Burocracias con la que lidiar. Dinero que no era seguro. Retroceder en mi carrera. Depender del día a día. Cavaba mi confianza con cada día que pasaba. Y cancelan las Working Holidays hasta nuevo aviso.
pero las de Suiza siguen vigentes. Rápidos y decididos quisimos aplicar, mas un día antes de cuando habíamos estipulado hacerlo, las cancelan también. Amistades por Europa me contaban la situación. Día tras día, seguir averiguando. Volví a ser aquella maga que solo buscaba hambrienta y desesperada un modo en el que se diera, y la presión se sentía. Evaluar posibilidades. La de Alemania, la de Australia. Australia era imposible. Alemania la gente depende de quién le toque y desde dónde se aplique. A veces están dando un par de visas. Algunos están pudiendo entrar a Europa desde el este. Teorías y mapas eternos de movimientos. Y yo me rehusaba a moverme de Buenos Aires. Si abrían las fronteras yo tenía que estar lista. ¿Irme a Bariloche? No. ¿Irme a las grutas? No. Aparte si me voy tengo que todavía pagar el departamento. No. No me muevo. Traba tras traba. Terminaba y ni siquiera mi afirmación lograron hacerme salir. Nada me hizo salir. 2021. No era otro país, mas sí a Bariloche. Un vuelo me llevaba de nuevo al lugar de donde tanto había querido escapar. Unas semanas solas en mi ciudad natal para generar contenido para el restaurante de mi papá, que en ese entonces aún estaba manejado por todo el equipo de socios del predio. Mi familia en las grutas. Yo en Bariloche. Hice mi parte, reconecté con Bariloche y entendí que lo peor que podía pasarme no era no irme, no era volver a Bariloche, era seguir en Buenos Aires. Quería hacer algo por mí. Puse toda mi vida en pausa por demasiado tiempo, necesitaba reconectarme y seguir adelante. Tuve siempre el sueño de ser barista y conocer de verdad sobre uno de mis amores más prominentes, el café. En marzo se terminaba el contrato del departamento y ya tenía decidido que me iría de Buenos Aires. No había caso seguir allí, pagando, en un lugar que ya no me servía de ningún propósito. No podía repensar el futuro desde ahí. Me estaba matando. Me tocaba volver a casa. El curso de barista en Buenos Aires era mucho más completo que el que dictaban en Bariloche, y tenían un programa extra para poder aprender y certificarse en cafetería internacional, particularmente de Australia. Mi plan era hacer ambos. El curso inicial era profesional ya, y luego me tocaba el internacional. Era fin de enero y había un curso que empezaba a los 10 días. Era ahora o nunca. Era el momento de invertir, de cumplir un mini sueño. Durante 6 intensas semanas exprimí mi tiempo y conocimiento escuchando a las mejores 2 profesoras que me pudo tocar para que me compartieran el mundo que las apasionaba. Sentí que mi corazón latía de nuevo, y no solo por el exceso de cafeína en las venas. Me fui de Buenos Aires sabiendo que no volvería, no a vivir al menos. El curso me había ayudado a amigarme de nuevo con la ciudad de oportunidades, cultura, cafés con alma e historia. Y sí, la eterna fertilidad de la ciudad era tentadora, mas no había propósito para seguir allí. Buenos Aires tenía mucho espacio para otros sueños, mas no para el mío. Bariloche me recibió en un abril de reencuentros y oportunidades de trabajo. Lo que había hecho en esa semana de verano había repercutido y tenía la chance de trabajar con las redes y la creación de contenido para otro tanto de locales gastronómicos. Mas la distancia con él me pesaba. Había perdido de vista lo que era estar sola conmigo, con mi mente. Me había desacostumbrado completamente. Él me miraba a los ojos y sabía que algo pasaba. Y ahora no estaba. Tenía que estar conmigo. Pensaba que estaba mejor, mas no era yo. Era su presencia la que me calmaba. Yo no sabía calmarme a mí misma, y temía de mí misma. Temía de mis sombras. Temía lo lejos y ajenas que se sentían ahora. Temía que en el silencio las seguía sintiendo. Dormidas, respiraban profundo, fuera del alcance de mi mirada. Mas estaban allí, lo sabía. El vibrar de sus venas seguía siendo tan real como el primer día. No tenía que despertarlas. Tenía que encontrar mi camino de nuevo, a irme, a él, sin perturbarlas. Y mi nuevo plan estaba tomando forma. Canadá, uno de los destinos que siempre dije terminaría explorando. Lo mejor de las promesas de Norteamérica, menos gente, más naturaleza, más cruce y apertura para inmigrantes, más oportunidades de aplicar por una visa. Yo no contaba con uno de los requisitos más importantes, experiencia laboral en blanco. Mas había encontrado que existen no las Working Holiday, sino las Work and Study. Podía pagarme un estudio universitario corto en comunicación y empresas. 1 año.
Un año en el que estudiabas y asistías a clases durante 6 meses, y los siguientes 6 meses te hacían una inserción laboral, incluida dentro del plan de estudios, para que pudieras tener la práctica y sumar los requisitos necesarios para poder luego del año recibir el título y quedarte en el país trabajando. Era cerrado, era fijo, era posible, era lo que necesitaba. Mas mi familia no estaba segura. ¿Pero por qué no Estados Unidos? ¿Estados Unidos? ¿No era que ya no se puede hacer lo que hicieron los tíos? Y la verdad, vivir en Estados Unidos no me interesa ni un poco, gracias. Y la voz en el fondo de mi cabeza, peligrosa, susurró con veneno: lo que sea que te saque de Argentina. Y en contra de todos mis valores, todos mis deseos, todas mis creencias, les seguí el juego y sugirieron Miami. Me reí. De todo lo que puede ofrecer un país tan gigante y diverso como Estados Unidos, me decían a mí, Miami. Era el punto de menor deseo que podrían alguna vez sugerirme. Podría conocer todo el planeta antes de querer conocer Miami. Y ni así. Sé que puedo morir sin haberlo pisado y no me cambiaría en nada. Al final del día, lo llamé y le conté lo descabellado del asunto. Y me dijo: pará, tenés que contarte eso hoy. Resulta que una conocida colega había hablado con él y le había dicho que estaba en Florida, y que las oportunidades en su ámbito laboral eran altas, y que tenía contactos, y que lo pensara. 2 sugerencias en 2 partes distintas del país nos llegaban con un mismo destino: Miami. ¿Cuáles eran las chances? ¿Era de verdad una señal? ¿Acaso la vida volvía a sonreírme después de tantos dolores? Mas olvidé mi propia teoría. Cuando decidís algo alineado con vos, algo del pasado que dejarías atrás se presenta para ver si de verdad seguís eligiéndote. Cuando decidí irme a Bariloche, Buenos Aires se me presentó con ojos de posibilidades, y por más de que me tentó, seguí mi camino de decidir irme. Mi teoría sostiene que el segundo paso llega siempre con un pase rápido a lo que querés, pero no exactamente a tu manera. Es un atajo, y como todo atajo, compromete partes del camino. Y siempre a lo que se te pone en jaque es un valor o principio profundo de tu corazón, único y pesado solo para tus ojos, para tu alma. Si lo tomás, es que entonces hay todavía una lección que tenés que aprender, la de poder ponerte a vos y a tu visión primero, en lugar de tomar el camino fácil que parece que te lleva a ese lugar, y cuesta caro al final. Y no me elegí, y ahí caí. Olvidé ver esto, porque todavía tenía que aprender a creer. En menos de un mes teníamos pasajes, seguro, contactos, todo listo para poder irnos y empezar el nuevo camino hacia el destino que en mi corazón solamente estaba aceptando porque podía ser puente para algo más, y porque era otro lugar que no era Argentina. Se sentía con tan poca resistencia, sentí que me pasaba, yo no lo hacía pasar. Después de una vida de trabas, inocente creí que era porque ese era el camino. Mas el camino no se siente que te lleva, se siente que te calma. En ese entonces no lo sabía, y en ese entonces irme era todo lo que yo quería, costara lo que costara. Podía así hacer felices a todos, y podía irme, no importa que fuera un lugar al que no quería ir, ¿no? ¿Cómo iba a saber que 2 semanas después de que tengamos todo comprado y resuelto, los argentinos en desesperación iban a huir a Miami a vacunarse y que como consecuencia se les iba a negar el acceso de regreso al país? Porque era todavía peligroso ir y venir. Las aerolíneas inmediatamente vieron el conflicto de que los argentinos no podían reingresar a su país, y las empresas tenían entonces que hacerse cargo de regresarlos al aeropuerto de donde habían salido. Y eso es pérdida, mucha pérdida. Un comunicado devastó nuevamente mi futuro. Copa cancela todos sus vuelos de salida e ingreso a Buenos Aires. Si nadie se va, no hace falta evitar que vuelvan. Pero mi vuelo es en septiembre, no pasa nada. Entré a mi casilla de correo. Han habido cambios en su itinerario. Un vuelco frío en mi corazón. Temblaba de pánico. Me sudaban las manos. Se me aceleraba el corazón. Y miraba atónita la pantalla. No quería hacer clic sobre el mensaje. Respiré intranquila y al final leí: si su vuelo estaba programado para las siguientes 48 horas, contáctese con atención al cliente. Si no es así, por favor, no nos contacte. Estamos recibiendo más consultas de lo habitual y nuestras líneas se encuentran saturadas. Se agradece su colaboración. Era junio, por lo que se andaba diciendo todo junio y julio iba a seguir así el panorama de vuelos.
Quedaban 2 meses y 2 semanas enteras antes de nuestro vuelo. Era un infinito al lado de las 48 horas que ellos declaraban. No me iban a responder nada sobre el estado de vuelo de nuestro destino. Era inútil pensarlo. Era inútil buscar respuestas que no iban a llegar en el frenesí de argentinos furiosos por estas nuevas trabas. Así que lo enterré. En agosto me fijo. En agosto recién pregunto. Total, hasta entonces muchas cosas pueden cambiar. No tiene sentido alarmarse. En agosto, si todo esto sigue, que no creo, llamo. De nada sirve alarmarse, ¿no? Pasó julio y seguía inestable todo el asunto. Ok, a principio de agosto llamo. Primera semana de agosto y no conseguía juntar las fuerzas para llamar. Me temblaban las manos. El corazón me palpitaba hasta los oídos. No podía enfrentarme a esto de nuevo. No podía. Simplemente no podía. Y lo sabía. Cuando se me terminaba la primera semana me dije que no lo podía retrasar más. Necesitaba algún tipo de respuesta. Y llamé. Me informaron que, en realidad, lo que estaba cancelado de mi vuelo era el tramo Buenos Aires-Panamá, pero que Panamá-Miami estaba todo ok. Ellos recibían confirmación de Buenos Aires cada semana o cada 2 semanas sobre qué vuelos se restituían y cuáles se mantenían cancelados. Así que hasta que no se acercara más la fecha no podían decirme con certeza qué es lo que podía hacer. Pedir el reembolso era ya absurdo. Los precios, como de costumbre, eran otros teniendo en cuenta la relación con el dólar. Me lo podían dejar como un vuelo abierto, pero hasta dentro de menos tiempo no podrían decirme más que eso. Le informé de la situación de nuestro vuelo y mi cerebro, que conspiraba para huir de Argentina de una vez por todas, le decía: de última no sé. Dijeron que están por abrir las fronteras en tierra. Nos tomamos un avión desde Chile o desde Bolivia. No, yo así no me voy. El silencio y la tensión separaron la llamada. ¿Cómo? No, o sea, es mucho bardo. Para eso lo ponemos en pausa y después vemos qué se puede hacer. Sentí que caía de un precipicio. Habíamos decidido que me iba a Bariloche y que él me seguiría, porque podríamos irnos así los dos a un lugar un poco más lindo que Buenos Aires mientras organizábamos lo de Canadá. Mas cuando llegué no había estado en Bariloche ni 2 semanas y pasó todo lo de Miami y se nos dio todo tan rápido y sacamos todo. Y habíamos decidido entonces que sería inútil que él hiciera toda la mudanza a Bariloche por tan solo 3 meses para después tener que volver a irnos. Así que estaríamos a distancia. Total, yo en mayo iba a Buenos Aires y él en julio podría hacerse unos días y visitarme, lo cual ya había sucedido. Pero, ¿entonces qué? Después vemos qué hacer. Estuvimos soportando estar lejos, a distancia, porque había un plan y una fecha que iba a marcar que no nos separáramos más. Y ahora eso podía ser que ni siquiera esté, y está bien con que así sea. Y es solo un después vemos qué hacer. No pasa nada. De verdad no pasa nada. ¿Acaso no se le parte también el corazón con todo esto? ¿Con estar lejos de mí? ¿Con que no nos vamos? ¿Con que todo de nuevo cambia? ¿Con que nada sale como queremos? ¿Con que el mundo está completamente fuera de nuestro control? ¿Y para qué fue todo esto? ¿Para qué soportamos todo esto? La distancia, el tiempo lejos. Para eso no hacíamos nada del plan de Miami y se venía a Bariloche como queríamos antes y así al menos estábamos juntos. Pasaron meses de distancia y de nuevo todo es incierto y ahora solo es un vemos qué hacemos. Yo a Buenos Aires no vuelvo. Y si queremos atrasar esto 1, 2, 4 meses, ya llega el invierno al otro hemisferio y las oportunidades laborales son otras. ¿Y qué? ¿Vamos a atrasarlo 1 año más? Y es lo mismo que en abril. ¿Por qué va a dejar todo por un par de meses? Si total después tenemos que irnos y hacer la mudanza grande. Entonces, ¿qué? Vamos a estar lejos casi la mitad del año. 1 año en total. Más que eso. Y está todo bien. Y no pasa nada. ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué soy la única en toda mi vida que parece tomarse esto en serio? ¿Acaso nadie ve que es todo un desastre? ¿A nadie le duele? Todo esto fue al reverendo pedo. El tiempo, la energía, la plata, los planes, la distancia, algo. Algo puede pesar de todo esto, algo puede dolerle a alguien más, por favor. A nadie. Alguien, por favor, puede ver que me duele. Y mi sistema nervioso regresó al primer quiebre. El peso de años de encerrarme ante lo que duele tomó las riendas de mi cuerpo y se cerró. Solo pude decir una palabra y dije ok. Una amiga se estaba por ir a México con la misma compañía aérea el 17 de agosto. Ambas estábamos con más dudas que respuestas y me dije a mí misma, si Lakshmi se va, yo me voy sí o sí. O sea, si ella se va, mi vuelo es al mes. Obvio que yo me voy.
Sentía la ansiedad, la rabia, el pánico y la soledad de ver un mundo donde todos sonreían y me seguían diciendo que estuviera tranquila, que no pasaba nada. Quizás tenían razón, quizás era solo yo la única demente y perseguida. Todo iba a estar bien. Todos decían que todo iba a estar bien. Todos seguían como si nada, entonces, ¿por qué todo se siente tan mal? Hacía todo lo que podía para apagar la electricidad constante que corría carreras y quemaba con sus gomas toda mi fuerza entre mis venas. El pitido incesante en el fondo de mi cerebro empezaba a ensordecer todo mi entorno. Alienada de mi ser, miraba fijo el calendario, día tras día, hasta que llegara el 17. Ese martes no podía pensar. Solo miraba el teléfono. Le había pedido a Lakshmi por favor que me dijera qué pasaba. Todo va a estar bien, Magali, deja de maquinar, vas a ver que todo va a salir bien. Intentaba escucharlos, pero no podía creerles. Un café, miraba el teléfono. Charlas que pretendía escuchar, miraba el teléfono. Sonreía y decía que sí, miraba el teléfono. El día pasaba, la tarde pasaba, y me dije a mí misma, quizás se fue y en medio de la locura no me avisó. Intenté convencerme y seguí con mi día. Ansiedad en las venas, pero como de costumbre, la experiencia de una vida de máscaras con las que tapar mi verdad y separarme del mundo tomaba el volante, y yo miraba desde atrás. Al llegar a casa miré el teléfono. Hermana, no me fui. Un rayo incandescente atravesó todo mi cuerpo. En la ceguera de la luz blanca quedé paralizada. No se fue. ¿Cómo que no te fuiste? ¿Estás bien? Silencio. Silencio del otro lado. No se fue. No me voy. 2 semanas hasta poder llamar de nuevo y que me digan alguna noticia con más certeza. No, voy a llamar esta semana. No puede ser. No puede ser. No se fue. ¿Cómo que no se fue? ¿Por qué no se fue? Até todo mi destino y me interesa ese día. Si ella se iba, yo me iba sí o sí. Y no se fue. Y tengo que esperar, de nuevo. Y el huracán que encerré en una simple caja de papel derribó todo a su paso. Llamé. No me podían decir si se habilitaría o no el vuelo. Tenía que esperar. O ya pedir el reembolso o que lo dejen abierto. Y no podía tomar esa decisión por ambos. Teníamos que vernos. Teníamos que hablar. En 2 semanas me iba a Buenos Aires. Nos íbamos el 15. Iba a estar unos días antes en la provincia para poder despedirme de la familia que está por allá. Y ese día no llegaba más. Y lo intenté. Pero no pude más. Sonriendo y pretendiendo que mi vida estaba en orden, cuando estaba pendiendo de un hilo. Moviéndome del camino de situaciones y personas que si me miraban a los ojos podrían ver el derrumbe constante en cámara lenta que se escondía entre mis huesos. Y un paso a la vez, todo llegó ahí. Dormía mis sentidos para evitar sentirme, y así me llevé a un lugar que no supe ni cómo llegué, ni por qué llegué, ni por qué acepté. Intentando sostener mi cuerpo, olvidé mirar a dónde me llevaba la corriente. Sin poder sostener más que mi laúd, perdí de vista mi entorno, y perdí completamente el control del volante. No podía sostener nada. Si lo intentaba, me soltaba, y caería, como no había caído nunca. Y abrí los ojos. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué pasaba? Me abrazaba y yo decía no, automático. No, no lo merece. No, así no, no. Y me giré a tomar conciencia de mi entorno. Y aflojé sin querer mis brazos precarios y cansados que seguían intentando mantenerme en una rajada pieza. Y solo en pensamiento empezó la avalancha. No te vas más. Y se abalanzó sobre mis pedazos todo lo que pasó en los últimos 2 años. Y todo lo que sacrificamos. Y todo lo que perdimos. Y todo lo que soñamos. Y toda la película entre mis ojos llorosos tiñeron de niebla oscura mi mente. Y el grito olvidado de mi demonio despertó del infierno. Y prendió fuego mi cuerpo. Agónico gritaba y veloz se alzaba, más peligroso que nunca, más dolido que nunca. ¿Por qué la vida me hacía esto? ¿Por qué tanta gente puede irse tan fácil? ¿Por qué teniéndolo todo no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué siempre termina todo tan mal? ¿Por qué no puedo irme? Yo solo quiero irme, es tanto pedir. Yo solo quiero irme. Yo solo quiero irme. Y todo se hizo silencio. Todo se hizo negro. Todo se contuvo y se contrajo en una respiración. La calma asesina del cazador que vislumbra a su presa. Quieto. La vida no me va a cagar la vida. Yo me la voy a cagar. Porque si no podía estar en control de mi destino, estaría en control de mi destrucción. Continuará.